Hola, buenas tardes. Bienvenidos a esta nueva clase del curso de fotografía. Hoy vamos a estar viendo lo que es la clase número 6. Vamos a hablar acerca de la iluminación en fotografía y vamos a aplicar algunos de los conceptos que estuvimos aprendiendo en las otras clases. Vamos a hablar un poco del manejo de la luz fuera de la cámara. En las clases pasadas aprendimos cómo manejar y cómo dominar la luz utilizando los mecanismos propios de la cámara, como el obturador, el diafragma, la sensibilidad. Y hoy vamos a hablar un poquitito acerca de cómo manejar la luz que tenemos en el ambiente para que pueda iluminar correctamente nuestras fotos. Sí, como vimos en nuestras clases anteriores, la luz es nuestro material estético. Es decir, material estético entendemos como todo aquel material que es utilizado por el artista para realizar su obra. ¿Sí? Habíamos dicho que en el caso del escultor, el material estético es la piedra. En el caso de un pintor es la pintura, etc. Cuando nosotros trabajamos un material estético, lo diferenciamos de la obra terminada. ¿Sí? No es lo mismo la piedra que la escultura. Y en el caso de la fotografía, tampoco es lo mismo la luz que la iluminación. ¿Sí? La luz es el material bruto, es el material sin trabajar. La iluminación es esa luz manipulada de cierta manera para lograr algunos propósitos que son los que el fotógrafo desea al momento de crear su obra, su fotografía. De esta manera tenemos tres funciones básicas de la luz en fotografía. La primera, como vimos en la clase pasada, es de exponer, es decir, lograr que en una imagen haya la cantidad de luz suficiente como para que se pueda formar la fotografía y toda la imagen esté armoniosamente iluminada. Si nosotros, para ello, lo que vamos a tener en cuenta son los parámetros que vimos en las clases anteriores, ¿sí? Tener una velocidad de obturación adecuada, tener un diafragma con una apertura acorde a la luz que tenemos en el ambiente y tener una sensibilidad también acorde. ¿Sí? Cuando nosotros combinamos estos factores de manera armoniosa, llegamos a tener una exposición correcta. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de cuando no teníamos la luz suficiente, nuestra foto iba a estar subexpuesta, es decir, con poca exposición, una foto oscura, y si teníamos demasiada luz, la foto iba a estar sobreexpuesta, es decir, con tendencia hacia los blancos, hacia las luces intensas. ¿Sí? Entonces, lo primero que necesitamos la luz es para exponer, es decir, para tener la cantidad de luz que yo necesito para crear mi fotografía. Pero la luz también nos ayuda a modelar. ¿Qué significa modelar el objeto? Es por medio del uso de la luz y de las sombras llegar a resaltar formas, volúmenes, texturas que nos ayudan a comprender mejor la escena que estamos creando, ¿sí? Sobre todo cuando creamos determinados tipos de escenas, la luz bien utilizada nos va a ayudar a resaltar las formas y los volúmenes de los objetos o de los modelos que estamos utilizando, ¿sí? Entonces ven en esta imagen, por ejemplo, que la iluminación no es una iluminación quizá frontal y al ser un poco lateral nos ayuda a distinguir las sombras que nos facilitan la observación de la forma y el volumen de estos alfajores en pantalla, y también nos ayudan a comprender la forma de los objetos que están en el fondo, ¿sí? Los detalles de la forma circular de este cuenco,
Aquí vemos las sombras generan degradado que nos ayuda a comprender su volumen, ¿sí? Entonces, además de iluminar o de ayudarnos a exponer correctamente, también la luz nos va a ayudar a modelar, a hacer que la imagen sea más comprensible. Y finalmente, la tercera función de la luz en fotografía es la de transmitir emociones, ¿sí? Podemos utilizar la luz para generar sentimientos, para generar emociones, para ayudar a transmitir lo que nosotros queremos contar en una foto. ¿Sí? Para ello lo que necesitamos es saber cómo iluminar la escena, es decir, no solo poner la luz para que se vea y se forme la foto, sino manipular esa luz para que podamos lograr estos cometidos, ¿sí? De exponer, de modelar y de transmitir emociones o de emocionar con la imagen. Bien, vamos a trabajar con dos tipos básicos de iluminación. En primer lugar, la luz que es la que todos disponemos, que es la luz natural. La luz natural es aquella que proviene del sol y que la podemos utilizar tanto en el aire libre, en los exteriores, como en interiores, ¿sí? Podemos aprovechar esa luz natural utilizando ventanas, otro tipo de aberturas que nos van a permitir que la luz entre en el lugar donde nosotros estamos tomando las fotografías, o directamente tomarlas en exteriores, en un lugar que nosotros querramos. La luz natural tiene la característica principal de que es variable en el tiempo, que va a variar a lo largo del día de acuerdo a la hora, de acuerdo a la posición del sol y de acuerdo a las condiciones climáticas, si está despejado el cielo, si está nublado, si está lloviendo, etc. ¿Sí? Pero lo que nos van a generar son siempre imágenes muy naturales, porque nosotros estamos utilizando la luz con la que vemos habitualmente el mundo. Entonces van a ser imágenes siempre que nos van a parecer familiares o naturales, ¿sí? Uno de los mejores momentos para fotografiar, habrán visto en estas fotos que estuvimos viendo en la presentación, es lo que llamamos la hora dorada. La hora dorada es el momento, los minutos previos a la puesta del sol por la tarde o bien al amanecer en la mañana. Son esos minutos donde el sol está abajo, cercano al horizonte, y nos proyecta una luz de tonos anaranjados o rojizos que dan ambientes cálidos, y una luz muy suave que no es para nada agresiva, sobre todo cuando trabajamos con modelos. Y la forma adecuada de usar la luz natural es utilizar algún elemento propio de la naturaleza que lo filtre. Ustedes van a ver en estas imágenes que el sol está puesto detrás de los sujetos y está siendo filtrado por los árboles propios del lugar, y que la luz que ilumina a las personas es la luz del ambiente, no es el sol directo, sino la luminosidad que el sol deja en el resto del ambiente. Lo mismo que en esta otra imagen, ¿sí? El sol está puesto detrás de los árboles que vemos aquí, y de esa manera da una luz más suave que nos permite iluminar de una manera más pareja a toda la escena. Lo mismo en esta otra imagen, ¿sí? Vemos que el sol, aquí vemos un poquito sobreexpuesta o quemada esta partecita de aquí arriba, que es justamente el trocito de cielo que nos permite ver que en esta posición estaría el sol,
pero la luz directa no nos incide sobre la imagen, sino que está siendo filtrada por estos árboles de aquí, está siendo reflejada de alguna manera por la montaña hacia el lugar donde nosotros estamos, y vemos aquí sobre la figura de las personas que van caminando una pequeña luz de recorte que nos indica que la luz está viniendo a ellos desde la parte posterior, digamos, y genera este pequeño halo sobre el borde de la imagen de las personas. ¿Sí? La natural, como les decía, tiene la gran ventaja de que es gratis, que podemos utilizarla cuando querremos, pero tenemos que estar siempre atentos a las condiciones climáticas, a la hora del día, a la cantidad de luz que tenemos, porque obviamente si trabajamos en horas donde el sol está muy alto en el cielo, horas cercanas al mediodía, vamos a tener una luz muy fuerte, muy intensa, y quizá no va a ser la mejor luz para fotografiar. La luz artificial es toda aquella que es generada por electricidad, básicamente. También puede ser generada por el fuego, a través de las velas u otros elementos. Y por lo general es la que se utiliza en ambientes interiores, y puede ser la luz propia de esos ambientes, como estamos viendo en esta imagen, ¿sí? Esta imagen está iluminada con la luz que es propia de este lugar, ¿sí? Las lámparas, los veladores que estamos viendo en pantalla y algunos otros que están por aquí atrás, logramos tener una exposición y una cantidad de luz suficientes. Sin embargo, también la luz artificial puede ser la producida por el flash, y la gran ventaja que tiene este tipo de luz es que nosotros podemos manipularla de la manera que nosotros querramos, cambiando la posición, cambiando la intensidad. Tiene también la ventaja de que es siempre igual, o sea, yo siempre que disparo un flash o coloco una lámpara, siempre me va a dar la misma cantidad de luz y siempre en la misma posición. No depende de factores externos como factores climáticos, y podemos usarla en cualquier momento, ¿sí? Cuando hablamos en la primera clase acerca de la calidad de la luz, hablamos de que teníamos luces que eran luces fuertes o luces duras, y luces suaves o difusas, ¿sí? ¿Cómo podemos ver esto? Bueno, cuando nosotros iluminamos un sujeto o un objeto, una persona, vamos a generar en ese objeto algunas distintas zonas donde va a haber distintas calidades y cantidades de luz, ¿sí? Si yo ilumino, por ejemplo, este objeto con la luz en esta dirección, lo que voy a generar es en toda esta parte del objeto una zona de altas luces, es decir, una zona que está bien iluminada, donde la luz es intensa. Esa luz, por el volumen propio de los objetos, va a ir perdiendo intensidad en una zona de transición, es decir, se va a ir volviendo más oscura, y finalmente va a llegar a un sector del objeto donde va a estar en sombras. Y también en muchos casos, dependiendo del tipo de material, lo que podemos observar es un reflejo de la fuente de luz que nosotros tenemos. Cuando nosotros iluminamos con una lámpara o el sol o un flash, generalmente recibimos este pequeño reflejo especular de la fuente. Alrededor de ese reflejo tenemos la zona de altas luces, que va disminuyendo en intensidad en esta zona de transición hasta transformarse en una zona de sombras.
La forma en que se produzca esta transición entre las luces y las sombras es lo que va a definir si la luz es dura o es suave. Si nosotros tenemos una luz dura, la transición entre las sombras y las altas luces va a ser brusca. ¿Sí? Vamos a tener una línea bien delimitada, y de este lado de la línea vamos a tener luces, de este otro lado de la línea vamos a tener sombras. ¿Sí? Esta es una luz que es muy particular porque muestra mucho detalle de la zona iluminada. Es una luz que ayuda a resaltar texturas, ayuda a resaltar volúmenes, ¿sí? Y formas, pero que es una luz muy intensa y que en algunas partes de la fotografía se pierden los detalles, como por ejemplo en toda esta zona que no está iluminada tenemos un sector en sombras, en oscuridad, donde no podemos tener ningún detalle del modelo que tenemos. En cambio, la luz suave, la transición entre sombras y luces es más suave. Ustedes ven aquí sobre la parte de la cara de la modelo que tenemos una zona amplia de transición que empieza más o menos a la mitad de la cara y que va disminuyendo hasta llegar a las sombras en este sector. A diferencia de la imagen anterior, que el corte es brusco. La mitad de la cara está iluminada y la mitad de la cara está en sombras. ¿Sí? En esta otra imagen nosotros podemos ver esa transición de manera más suave y nos permite ver detalles en ambos lados del rostro de la modelo. Sí, como les decía, esta luz suave es una luz que nos ayuda a iluminar de una manera más pareja, nos ayuda a iluminar de una manera suave, que no genera tanta brusquedad, pero tampoco tanto impacto visual como la luz más dura. Bien, ¿y cómo podemos manejar la calidad de la luz? Bueno, si la luz es ambiente, si estamos trabajando en exteriores, la forma que tenemos más simple de variar la calidad es variar la hora del día. Sí, cuando, como decíamos hace un ratito, trabajamos en horarios donde el sol está alto en el cielo, la luz que proyecta el sol va a ser muy fuerte, va a ser muy dura y va a generar sombras muy marcadas en los objetos que estamos fotografiando. En las horas del amanecer o del atardecer, en las que llamábamos la hora dorada, la luz va a ser más suave, no solo porque la luz es de tonos más anaranjados, más rojizos, sino también porque el sol ilumina toda la bóveda celeste y todo el cielo actúa como un gran difusor de la luz. ¿Sí? Y esto es lo que pasa, esto es lo que llamamos el tamaño relativo de la fuente. ¿Sí? La luz dura es aquella que es producida por una fuente de tamaño pequeño. ¿Sí? Y ustedes me dirán, bueno, el sol no es pequeño, eso es obvio, pero relativamente el tamaño del sol cuando está muy arriba en el cielo, a las horas del mediodía, por ejemplo, es muy pequeñito, es puntual. Vemos un punto de luz en el medio del cielo y la luz que proyecta es dura, es una luz que, como vemos en la imagen, genera sombras bien marcadas. Como les decía, el tamaño de la fuente, o sea, el tamaño del emisor de luz aumenta, es decir, se hace más grande cuando, por ejemplo, entre el sol y nosotros se coloca una nube. Esa nube pasa a ser la fuente de luz y relativamente el tamaño es mucho más grande que el sol puntual que vemos en el cielo. Entonces, cuando está nublado, cuando hay abundantes nubes, las luces van a ser más suaves, van a generar sombras más difusas, van a generar imágenes con menos contraste entre las luces, las altas luces y las sombras, generando así imágenes bien
bien iluminadas, pero sin tanto contraste. ¿Sí? Esto es entonces lo que llamamos el tamaño relativo de la fuente. Cuanto más pequeña es la fuente de luz con la que yo estoy trabajando, más dura es la luz y viceversa. Cuanto más grande es la fuente de luz que yo utilizo, más suave va a ser la luz que yo tengo en el ambiente. En la naturaleza sucede esto, ¿sí? La luz se suaviza en los momentos en que hay nubes o en los momentos, como decíamos, en las horas muy tempranas de la mañana o ya sobre la hora del atardecer, porque ya la luz que nos ilumina no es solo la luz puntual del sol, sino es la luz reflejada en todo el cielo. Sí, también podemos, como veíamos en las imágenes anteriores, suavizar esa luz cuando el sol utilizamos algún filtro natural, como los árboles o la vegetación del lugar en el cual estamos fotografiando. De esa manera vamos a tener también una luz más suave. Bien, lo mismo pasa con las luces artificiales. Cuando nosotros usamos luces de lámparas o de flashes, el tamaño relativo de esa lámpara es pequeño con respecto al sujeto que nosotros estamos fotografiando y nos va a generar sombras bien marcadas, es decir, una luz dura, que en algunos casos va a ser lo que nosotros necesitamos y en otros no. Ahora, ¿cómo podemos hacer que esa luz que tenemos de nuestro flash o de la lámpara que estamos utilizando pueda ser más suave? De la misma manera que sucede con el sol y las nubes, es decir, interponiendo algún objeto translúcido que aumente el tamaño relativo de la fuente. Es decir, que tengo un flash, vean ustedes que este es el tamaño de luz que yo estoy teniendo cuando disparo el flash. Es esta parte de la lámpara de aquí, que será unos 10 centímetros por 5. Lo mismo cuando tengo, no sé, una lámpara LED o algún otro tipo de iluminación. Son lámparas pequeñas, con un tamaño relativo pequeño. Y lo que me va a generar es una luz bien dura. Vamos a hacer una prueba. Vamos a disparar el flash ahí. Son luces bien intensas que van a generar sombras y contrastes muy intensos. Si yo quiero que este flash genere una luz más suave, lo que puedo hacer es, como vemos aquí en la imagen, es interponer algún objeto que nos permita agrandar el tamaño de la fuente. Una acción es, por ejemplo, una hoja blanca de papel. Si yo coloco una hoja blanca de papel, bien sencillo, cuando yo disparo, la fuente pasa a ser de este tamaño a tener el tamaño completo de la hoja. ¿Sí? Si yo lo coloco delante de la luz que estoy utilizando, sea la fuente artificial que sea, lo que va a hacer es agrandar el tamaño de mi fuente y difuminar la luz. Puede ser un papel blanco, puede ser una tela, puede ser cualquier objeto translúcido que me ayude a aumentar el tamaño de la luz que yo estoy utilizando. En fotografía se utilizan este tipo de artículos que yo tengo aquí atrás, que se llaman softbox o cajas de luz, que básicamente lo que hace es que el tamaño de la luz con la que yo voy a trabajar es la totalidad de la caja. ¿Sí? O sea, paso de tener este tamaño de flash a tener este tamaño de luz, con lo cual la luz es mucho más suave y más difusa para las tareas que yo quiero realizar. Este tipo de softbox también son portátiles. Ustedes vieron la intensidad que tenía el flash cuando yo lo disparo.
Lo podemos colocar aquí atrás. Y ahora lo que vamos a hacer es hacer que el tamaño de la fuente sea la totalidad de la superficie blanca que yo tengo aquí adelante. ¿Sí? Otro adminículo sería los paraguas. Los paraguas se pueden utilizar para rebotar la luz y enfocarla, o directamente para difuminarla hacia el lugar donde yo quiero utilizarla de esta manera. ¿Sí? Cuando trabajamos con luz artificial podemos utilizar elementos como estos o cosas bien sencillas que podemos tener en nuestra casa, como les mostraba las hojas, o una tela blanca que podemos colocar delante de una lámpara, o una cortina si estamos trabajando con la luz de una ventana, y de esa manera poder suavizar las luces para que sean más agradables, no sean tan agresivas ni tan bruscas para la imagen que estamos buscando. Bien, ahora ya vimos cómo modificar la luz para poder hacerla más suave o más dura. Y lo que vamos a hablar ahora es también acerca de la posición de la fuente de luz, que nos va a variar mucho en la forma en que iluminamos, sobre todo cuando trabajamos con modelos. Vamos a tener muchas variaciones en cuanto a la forma de iluminar, simplemente moviendo la fuente de luz, la lámpara o el flash que estamos utilizando en distintas posiciones. ¿Sí? Lo primero que tenemos, y que es lo más fácil y sencillo con nuestras cámaras o nuestros celulares, es la luz frontal, es decir, una luz que da directamente de frente a la persona o al objeto que estamos fotografiando. ¿Por qué decimos que es lo más sencillo? Porque todos los celulares tienen la flash en esta posición. Entonces, cuando tomamos la foto, la luz ilumina directamente al sujeto que estamos fotografiando. Lo mismo en las cámaras digitales, tienen el flash aquí, justo arriba de el objetivo, y cuando nosotros sacamos la foto, sacamos en esta posición y la luz va a ir directamente hacia el frente, iluminando nuestro sujeto. Lo mismo en las cámaras más antiguas, cámaras de rollo, tienen el flash en esta posición que está acá y nos da una luz frontal. La luz frontal lo que tiene, que si es muy dura, como suele suceder con el flash, es decir, una luz muy potente, lo que hace es que se minimicen las sombras que nos van a dar una sensación de volumen en el objeto que estamos fotografiando. Ustedes me pueden ver a mí en este momento. Yo estoy trabajando con una luz frontal bastante fuerte en la computadora, y lo que hace es que mi rostro se vea plano, sin sombras, sin las sombras propias de la cara de las personas. Entonces perdemos volumen, perdemos detalles, perdemos definición. Sí, es una luz que no es la mejor luz, sobre todo si estamos trabajando con retratos. ¿Sí? Pero bueno, muchas veces es la única forma que tenemos de tomar una foto, porque la única forma de iluminarlo es mediante el flash de la cámara o del celular. ¿Sí? Entonces, esta luz frontal es una luz que trataremos de no utilizar, pero que muchas veces es la única solución que tenemos. Si podemos disponer de otra fuente de luz, además del flash del celular, como puede ser una lámpara, una ventana o cualquier otro objeto que produzca luz, ya sea artificial
o natural, lo que podemos ir haciendo es variando la posición de la luz. ¿Sí? Podemos tener nuestra fuente de luz. Puede ser lateral, ubicada a 90 grados, es decir, en esta posición. Si yo tuviera el flash aquí, dispararía de esta posición, lo que me va a generar una luz que va a iluminar la mitad de mi rostro y que va a dejar la otra mitad en sombras. ¿Sí? Como vemos en la imagen, esta luz es completamente lateral, está ubicada, digamos, a 90 grados en relación al eje con el que estoy fotografiando, y me va a generar que esta parte del rostro de la modelo o del objeto que tengo en cuadro esté iluminado, mientras que esta otra parte esté completamente en sombras. Podemos tener también una luz semilateral o a 45 grados. Si yo tengo la cámara aquí y aquí tengo los 90 grados, esta luz estaría como colocada más o menos en una posición ahí. No sé si se puede ver. Pero estaría a unos 45 grados con respecto al frente del modelo. Y lo que va a hacer es generar también una iluminación donde voy a tener bastantes sombras, pero van a ser sombras mejor distribuidas. Ustedes ven que la mitad del rostro que veíamos recién está todavía en la zona de altas luces, pero la mitad que antes estaba completamente en sombras, ahora podemos ver algunos detalles como esta parte del ojo, este triángulo, y la sombra es más suave, ya no es tan cortante en algunos lados, sino que es más gradual, teniendo una luz más suave. Al contrario, si nosotros seguimos girando el modelo o a la lámpara y lo giramos hacia la parte trasera, lo que vamos a tener es un semi-contraluz, ¿sí? Es decir, que va a ser una luz que va a estar desde esta parte de aquí atrás y me va a iluminar de un lateral trasero. ¿Sí? Es una luz que no se utiliza mucho, digamos, como única luz en un retrato, ya que lo que va a hacer es iluminar toda esta parte del rostro y de la cabeza, dejando gran parte de la cara en sombra. Si seguimos girando la cámara, la colocamos en la parte, perdón, la cámara no, el modelo o la lámpara, lo que vamos a tener es el contraluz. Contraluz es lo que se conoce cuando la fuente de luz está ubicada detrás del modelo que yo estoy fotografiando, ¿sí? Recuerdan que en las clases anteriores habíamos visto el efecto contraluz en la playa, cuando teníamos esta imagen de la pareja, estaba el sol detrás de ellos y lo que hacía era generar la silueta. Es decir, que se marcaba el borde de la figura y el frente estaba completamente oscuro. ¿Sí? Eso es lo que llamamos contraluz y básicamente consiste en colocar la lámpara, el flash o lo que fuese detrás del objeto al que yo estoy fotografiando. También podemos tener una luz cenital, que es la luz que viene de arriba, que está directamente colocada encima del modelo, y lo que hace es generar una luz con muchas sombras en la cara por la disposición propia de nuestra cara. Nosotros tenemos la parte de las cejas o los pómulos, la nariz, todo eso genera sombra cuando es iluminado desde arriba, y nos va a dar estas imágenes también con luz bien dura, donde vamos a tener sombras bien marcadas en el rostro, tanto en la parte de los ojos como de los pómulos, de la nariz y los labios. Y contrariamente, lo que tenemos es la luz contrapicada, es decir, una luz que ilumina al sujeto desde abajo. Cuando nosotros iluminamos, es una luz que no es
completamente natural, no la encontramos en la naturaleza, no hay generalmente fuentes de luz que nos iluminen desde abajo hacia arriba. Generalmente la luz viene de arriba hacia abajo o de los laterales. Entonces es una luz que tampoco se utiliza mucho en fotografía y que es propia del cine de terror o de las películas de miedo. ¿Quién no ha hecho el ejercicio de pararse frente a un espejo con una linterna en esta posición y jugar a la película de terror? ¿Sí? Así que esta es la luz de contrapicado. Lo importante o lo bueno de todo esto es que nosotros podemos combinar varias luces. Por ejemplo, yo lo que puedo hacer es utilizar a la modelo en contraluz con una ventana o una lámpara y al mismo tiempo colocar una luz frontal o lateral que me ilumine la parte del rostro. Como vimos en las imágenes anteriores, por ejemplo, esto es lo que sucede en esta imagen, ¿sí? Yo tengo una luz que está iluminando al modelo desde la parte trasera, que lo notamos por toda esta iluminación que tenemos en esta parte de acá, en el pelo, sobre la mano, pero también tengo una luz que ilumina desde aquí, ¿sí? Y por eso tengo luz en este sector también, ¿sí? A diferencia de esta otra imagen que es una luz completamente lateral, donde yo estoy iluminando esta parte de la modelo, pero esta queda en la oscuridad. Lo mismo sucede en esta otra imagen que ya habíamos visto. En esta imagen nosotros estamos trabajando con varios flashes al mismo tiempo. Tenemos una luz lateral que ilumina a los 45 grados desde aquí, que es la luz principal, que va a iluminar todo lo que es el rostro. Y tenemos luces desde esta posición trasera o semi-contraluz, que es la que genera esta iluminación en esta parte de la cara. Y otra similar de este otro lado que me va a iluminar en este sector. ¿Sí? Ustedes pueden ver las luces bien marcaditas aquí en esta parte del rostro de la modelo, tanto de este lado como de este otro. ¿Sí? Eso es lo que logramos combinando distintos tipos de luces. Entonces, la posición de la fuente también va a determinar qué tipo de luz vamos a tener. Si es una luz más marcada, con más contrastes, más sombras, o es una luz más suave y más armónica, que genere iluminaciones suaves y bien definidas. Bien. Otra cosa importante es la distancia que tenemos a la fuente de luz. Y acá lo que se utiliza en fotografía, es una ley matemática que se llama la ley de la inversa del cuadrado, que es complicado, pero básicamente lo que dice es que la disminución de la cantidad de luz que yo tengo en una imagen no es lineal. Es decir, si yo me alejo de la fuente una determinada cantidad de distancia, la intensidad de luz que yo recibo va a disminuir drásticamente. ¿Sí? ¿Por qué? Porque al desplazarse esa luz en el espacio cada vez va cubriendo más superficie y se va distribuyendo de manera más uniforme. Entonces la intensidad total de la luz va bajando a medida que yo me voy alejando de la luz. Va a disminuir. Aquí tenemos una especie de escala de manera muy significativa en los primeros metros. Ustedes pueden ver, por ejemplo,
que la diferencia de la intensidad de la luz en una distancia de apenas 1 metro de diferencia entre una posición y la otra es de casi el 75%, es decir, que voy a tener 3/4 veces menos de luz que si yo tengo el sujeto 1 metro más cerca de la fuente. Esta explicación matemática por ahí es un poco complicada, así que la mejor forma de comprender este tema de la distancia de la fuente y la diferencia de intensidad de la luz es simplemente viéndolo en la fotografía, así que eso lo vamos a ver con mayor detalle la clase que viene. Pero es interesante saber esto, que obviamente, cuanto más lejos estamos de la fuente de luz, es menor la distancia y esa intensidad es muy marcada en los primeros metros. ¿Sí? Por eso también lo que sucede es que muchas veces tomamos las fotos con flash y el flash, en realidad, el flash incorporado de las cámaras pequeñas o de los celulares, tiene una intensidad muy baja y lo que hace es iluminar a unos muy pocos metros, 1 metro, 2 metros, 3 como mucho, no más que eso. Y muchas veces seguramente les ha pasado que han tomado una foto con flash, poca luz, y igualmente ha salido oscura, porque básicamente la gran potencia de intensidad de iluminación está dentro de estos 2 metros, 3 metros de separación entre el flash y el objeto que estamos fotografiando. Fíjense ustedes que ya en 10 metros de distancia, la intensidad de la luz ya se perdió prácticamente el 99% de la intensidad de la luz, es decir, que llega un 1% de la luz que yo emití con el flash o con la lámpara a esa distancia, ¿no? Entonces, para tener en cuenta cuando fotografiamos con luces artificiales, de estar cerca del sujeto que fotografiamos. También la inversa, si nosotros queremos disminuir la intensidad de luz porque vemos que la foto está muy sobreexpuesta, porque está muy brillante, hay mucha luz, podemos ir corriendo la fuente de la luz o corriendo nuestro modelo hasta que llegamos a tener la intensidad de luz que nosotros queremos. Pero, como les decía, esto lo vamos a ver mucho mejor en la práctica, vamos a ver bien las diferencias de intensidades y la forma en que nosotros podemos manejar esa luz en nuestras fotografías. Bien, como siempre, todos estos apuntes de la teoría de la que estamos hablando van a estar disponibles en el Drive. Ya pueden descargarlos, pueden leerlos. En la próxima clase lo van a tener impresos. También tienen esta misma presentación que estuvimos viendo y explicando para que puedan repasarla. Y les vamos a dejar también con algunos ejercicios para que puedan hacer. Y en nuestra próxima clase, el próximo sábado, lo que vamos a necesitar es que nuevamente traigan sus cámaras y si tienen alguna linterna o algún objeto que pueda emitir luz, así vamos a jugar un poquito con las luces y vamos a estar poniendo en práctica estos conceptos que quizá en teoría son bastante complicados, pero los vamos a estar viendo cómo funciona la luz en el estudio la próxima semana. Así que los esperamos a todos en nuestra próxima clase. Esperemos que esta semana no llueva y que podamos de una vez por todas terminar con esta clase. ¿Sí? Los esperamos.
Bien, antes de terminar, vamos a hacer un pequeño ejercicio con algunas de las cosas que vimos en la clase anterior acerca de la velocidad de operación, la apertura, el manejo de la sensibilidad. Vamos a ir viendo algunas fotos que pueden mostrando y ustedes me van a tener que decir para la próxima clase qué les parece que características del manejo de la luz utilizamos en estas siguientes imágenes. Ahí vamos a ver algunas de ellas. Bien. Esta imagen que estamos viendo en pantalla, ¿a ustedes qué les parece? ¿Tiene mucha profundidad de campo o tiene poca profundidad de campo? ¿Por qué? La siguiente. Esta imagen está correctamente expuesta, está subexpuesta o está sobreexpuesta. También, ¿por qué les parece que es esa respuesta? Y esta que sigue. ¿Cómo logramos este efecto de que el objeto en este plano salga bien definido, bien enfocado y todos los que están detrás salgan completamente borrosos? ¿Qué es lo que hicimos? ¿Abrimos el diafragma o cerramos el diafragma? Esta foto, ¿qué les parece? ¿Está sobreexpuesta? ¿Está subexpuesta? ¿O está correctamente expuesta? ¿Qué técnica usamos para que el agua en esta cascadita salga así como una cosa suave y fluyente y tenga ese aspecto de seda o plástico? ¿Qué les parece? ¿Una velocidad de obturación alta o una velocidad de obturación baja? Esta imagen, ¿qué les parece también? ¿Es una foto que está sobreexpuesta o está subexpuesta? ¿Por qué? ¿Y esta? ¿Sobreexpuesta o subexpuesta? Esta otra es muy parecida a la anterior, también. ¿Está con una exposición correcta o está muy sobreexpuesta o subexpuesta? ¿Qué les parece? Esta otra imagen. ¿Cómo es la profundidad de campo en esta foto? ¿Es una baja profundidad de campo, alta profundidad de campo? ¿Y cómo la logramos? También en esta. ¿Qué les parece? ¿Tiene mucha profundidad de campo o poca? ¿Qué técnica usamos para poder lograr este tipo de imágenes? Bien. Nuevamente, esta imagen, ¿qué les parece cómo fue tomada? ¿Con alta velocidad de obturación o con baja velocidad de obturación? Y tiene una pequeña trampita. ¿Alguno se da cuenta de qué truquito usamos para poder lograr que parte de la imagen esté congelada y parte esté en movimiento?
Bien, una foto muy similar a la que vimos hace un poco. Nuevamente, baja velocidad o alta velocidad de obturación. ¿Por qué les parece que tenemos esa velocidad? ¿Qué detalle les hace saber si la velocidad es baja o alta? Bien, y tenemos tres fotos que son prácticamente la misma foto, pero tienen una diferencia sustancial entre las tres. Están tomadas con un celular a la noche. ¿Y qué les parece? ¿Qué modificamos para que cambie el tono o el color de la imagen? Esta es una imagen normal, como se vería habitualmente. Tenemos esta otra que tiene un tono bien azulado, frío, y esta otra que tiene un tono más rojizo, anaranjado. ¿Qué utilidad de nuestros celulares, de las cámaras de nuestros celulares, podemos utilizar para lograr ese cambio de color en nuestras imágenes? ¿Sí? Pueden ver las fotos todas las veces que quieran, pueden realizar en las preguntas, buscar los apuntes, y en nuestra próxima clase vamos a estar buscando las respuestas a estas preguntas entre todos.